Bendiciones. Nuevamente aquí estamos para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Estoy en primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, que habla acerca de los hijos de Isaacar. Dice que ellos eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Hombres entendidos en los tiempos. Si hay algo que necesitamos hoy más que nunca es ser entendido en los tiempos. Escuchaba en el día de ayer un video, veía y escuchaba a su vez el video, el audio, de la intención de dos personas en una de las naciones que son conocidas como las potencias mundiales, que aspiran a llegar a la presidencia, ambos del mismo sexo, y cómo la multitud apoyaba a estas personas, cómo recaudaban fondos, cómo las masas se unían para apoyarles. Y sabe que por mi mente pasaron tantas cosas, tanto buenas como no tan buenas, porque miraba, estas personas tienen un plan establecido, tienen una meta a la cual ellos quieren llegar. Y han entendido que la manera que debe de hacerlo no es de cualquier manera. Mire, si hay algo que se requiere tener muy en claro para ser personas de grande impacto, cuanto más nosotros como iglesia del Señor que estamos llamados y diseñadas para esto, necesitamos de una palabra que se llama estrategia. Necesitamos, y para la estrategia necesitamos tener visión amplia. Se requiere tener mucha claridad en el panorama de lo que existe, de lo que ha existido y hacia dónde se quiere alcanzar. Entonces estas personas, ellos están viendo todo este movimiento que se han venido dando en esta potencia. Conocemos cómo a través de los años han ido separando al pueblo de todo aquello que tiene que ver con Dios, de los ideales, de los principios, y poco a poco han ido implementando ideologías humanistas y reemplazando lo divino para poner lo natural, y han venido condicionando la mente de la sociedad a fin de que la sociedad está tan identificada con lo que estas personas hacen y hacia dónde quieren llegar. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros como pueblo de un Dios sabio, estratega, guerrero, Jehová de los ejércitos, varón de guerra es su nombre. Nosotros necesitamos entender que si no somos entendidos en los tiempos, lamentablemente, y cuanto más en cuanto al panorama que estamos viviendo, lamentablemente nuestros deseos e intenciones se verán cuarteados y muy poco efectivos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los hijos de Isaacar? Dice que eran entendidos en los tiempos. La Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo. Y como iglesia, el tiempo que nosotros vemos el andar de la iglesia, del cuerpo de Cristo, muchas veces se encuentra tan distante de lo que en ocasiones profesamos. Porque profesamos que estamos esperando la venida del Señor, mas sin embargo, en ocasiones se vive tan lejos de eso lo que se dice. Estamos proclamando para alcanzar mucha gente, muchas vidas. Y si bien es cierto, hay mucho pueblo haciendo el trabajo,
se requiere que todos en unidad podamos tener claridad en los tiempos que vivimos para unirnos a aquellos que ya lo están haciendo de manera efectiva, porque de manera solitaria lamentablemente no será muy efectivo el trabajo. Así como ante esta potencia se ha ido socavando los principios, se ha ido golpeando las estructuras a fin de ir debilitando los pensamientos en cuanto a cordura, en cuanto a principios, en cuanto a fe, en cuanto a verdad. Se ha ido golpeando todo esto a fin de llevar la conciencia de los hombres a un nivel tan egocentrístico, de llegar a pensar que bueno, si hay algo para mí no importa cómo lo hicieron o quienes me lo dieron, después de que yo sea beneficiado. Y ese es el lenguaje que nosotros vemos hoy por hoy. Hace algunos años atrás pasó un gobierno y nosotros vimos cuánta corrupción quedó en el ambiente impregnado, aún más. ¿Quién quita que más de lo que ya había? Mas, sin embargo, la condición mental de muchos eran, después de que robaron, pero hicieron. O bueno, nos dieron a nosotros, pero lo hicieron mal, pero no importa. Después que nos tocó a nosotros algo, está bien. Bueno, eso es ir golpeando contra las estructuras mentales en la mente y en el corazón del hombre. Y llegar a un punto de decir, bueno, después que a mí me traten bien y allá, yo no tengo nada que ver con que al vecino o al compañero de trabajo no le hicieron las cosas correctamente, después de que no lo hagan conmigo, no hay ningún... Oiga, eso es peligroso. Eso es es necesario entender en cuanto a los tiempos que Jesús, si algo dijo, dentro de las señales del fin, era que, mire, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. La pregunta es hoy, si nosotros miramos los tiempos que estamos viviendo, preguntémonos si el amor de muchos no se ha enfriado. Y la gran respuesta es que sí. Hay muchas personas que ya no creen, ya sencillamente no creen, producto de tantas situaciones horrendas que se ha tocado vivir, que se ha tocado escuchar, que le ha tocado ver. Y es mi oración a Dios que Dios trate y restaure a todo ese ejército. Así como cuando le digo al profeta, mira el valle, lo llevó al valle de los huesos secos. Oro a Dios que todos esos huesos secos, que de alguna manera u otra hoy difícilmente creen que el soplo de Dios y la profecía de hombres y mujeres entendidos produzca en ellos vida. Y decirles que no se rindan, que hay un Dios fiel, que Él no cambia. Que aunque nosotros como hombres seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Entonces el tiempo que nosotros estamos viviendo, los tiempos, nosotros vemos personas hoy con una mentalidad fría, un amor frío. Vemos una fe fingida. Nosotros vemos hombres amadores de sí mismos, hombres aborrecedores de todo lo que es bueno. No importa cómo hacen las cosas después de que ellos reciban beneficio. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo? Iglesia, ¿qué tiempo estamos viviendo? Nosotros tenemos que entender que estamos viviendo tiempos peligrosos. Bien dijo Jesús, cuando habla acerca de la viuda y el juez injusto, Él pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hoy más que nunca de pronto me parece entender un poquito más o tener un poquito más de claridad en ese pasaje. Porque si bien es cierto, hallará fe, pero la Biblia nos enseña a nosotros que en los tiempos finales, aun si era posible que los escogidos fuesen engañados, eso habría de suceder. Entonces hoy vemos un evangelio tan viciado, tan ligero,
vemos un evangelio tan diluido. Mire, si yo tomo esta botella de agua que tengo aquí, si esto estuviese lleno de leche pura y yo comienzo a echarle agua a este envase de leche en vez de agua, comienzo a echarle agua y a vertir en ella agua y vertir en ella agua, aunque se vea blanco, lo cierto es que las propiedades de ella ya no serían las mismas. ¿Sabe por qué? Porque ha sido diluido. El tiempo que nosotros estamos viendo hoy, lamentablemente la estructura de la verdad de la palabra ha sido tan golpeada, con hombres que sencillamente y mujeres que se han levantado a predicar un evangelio a su parecer, de acuerdo a sus gustos, y muchos de ellos mezclados con sus propios intereses. Es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. No nos podemos negar. No podemos negar que hay un oleaje con corrientes tan individuales. Cada quien tiene su librito. Y mire, de verdad, oro a Dios por los hombres y mujeres que están frente, liderizando tan magnos grupos. Porque a veces uno se pregunta, ¿cómo harán para recoger todo eso? ¿Cómo harán para recoger todas esas corrientes? Y cabe solamente recordar lo que Jesús dijo, que en el final muchos dirán, Señor, en tu nombre yo hice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos. Y Jesús hablando dice, al final se le dirá, no te conozco. Si fuiste un hacedor de maldad, por la maldad de muchos, el tiempo que estamos viviendo, muchas familias, muchas vidas son afectadas, pero gracias damos a Dios, que Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios siempre tiene un remanente que se guarda para Él. Dios siempre tiene un remanente entendido en los tiempos. Y este tiempo es tiempo para orar más. Este tiempo es para pegarnos más a lo que dice la palabra de Dios. Este tiempo más es para estar sintonizados con el Espíritu Santo de Dios, más que con corrientes ideológicos. Este es el tiempo para estar sensible a la voz de Dios. Es el tiempo para oír a Dios y agradar a Dios antes que agradar a los hombres. No invito a la rebeldía, porque Dios jamás de los jamases estará de acuerdo con la rebelión. Es más, nosotros lo vemos en el libro de Ezequiel. ¿Qué sucedió con aquel ángel que se rebeló? Dios no es un Dios que está de acuerdo con la rebeldía, jamás. Y nosotros tampoco somos partícipes de eso. Pero sí creo que es bueno entender que estamos en tiempo para ser sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios y dejar que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos dirija, de cerrar nuestros oídos ante tantas voces exteriores y atender a la voz del Espíritu Santo de Dios. Los hijos de Isaacar eran hombres entendidos, y es que hay beneficios en ser entendidos en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Entre muchos que podamos mencionar, ¿y en qué me beneficia ser entendido en los tiempos? Uno, porque te vas a guardar, y ese guardar te va a librar de contaminarte con el engaño del sistema. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes lo que dice Dios, no eres arrastrado por el sistema, no eres arrastrado por las corrientes, por lo que conocemos como alma colectiva. Y te invito a escuchar el tema ese que vamos a hablar acerca del alma colectiva. Cuando somos entendidos en los tiempos, el enemigo no toma sobre nosotros ventaja, no, señores. ¿Por qué? Porque tenemos la guía de la palabra, tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos esa dulce comunión con Dios. Y al final entendemos que nosotros estamos llamados y diseñados para vivir sintonizado con el Espíritu Santo de Dios. Escuchar la voz del Espíritu Santo
Y para eso necesitamos muchas veces detenernos del tanto andar. Es que andamos tanto, ya no tenemos tiempo. Ya no hay tiempo. Es impresionante, pero como que las cosas nos siguen y estamos en un constante andar. Y cuán difícil es tener ese tiempo para oír la voz del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Es necesario buscar el tiempo. Esto te va a librar del engaño. Esto te va a librar del error. Esto te va a librar a ti y a mí de hacer las cosas por lo que el montón hace. Y nos llevará a nosotros a hacer las cosas según lo que el Espíritu de Dios nos dirige. Así que, para ser entendidos en los tiempos, necesitamos estar alineados con la palabra de Dios. Es en su palabra, es en su presencia, es escuchando la voz del Espíritu Santo, donde nuestros sentidos espirituales serán despertados y podremos en Dios poder apercibir todas las situaciones como se vienen dando. Y poder nosotros saber cómo las cosas se van moviendo en el mundo espiritual y cómo repercuten en el mundo espiritual. Así que con esto concluyo. ¿Estás tú siendo entendida en los tiempos? ¿Estás tú siendo entendido en los tiempos? ¿O estamos como las olas del mar, siendo arrastrados para acá y para allá? No sabiendo qué hacer, y cualquiera que me dice eso es lo que hago. No, ese no es el diseño de Dios para ti. Por eso Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, allí encontrarán respuestas y seremos entendidos en Dios cuando algo procede del Espíritu de Dios y cuando algo procede de la carne y cuando algo procede del sistema, cuando algo procede del maligno. Así que bendiciones. La verdad nos hará libres.